Muchas gracias a todos por permanecer y estar aquí en el Foro Forbes hasta este punto en el que cerramos con broche de oro. Yo quisiera mostrarte, Andrea, algo. Quienes tengan la revista podrían subirla, como mostrarla hacia acá, hacia el escenario. Ay, no. No, por favor. Andrea aparece en nuestra portada de mayo junto a la presidenta de Alpina y a la presidenta de Citi, la presidenta de Alpina, Carolina Spitia, y la presidenta de Citi, Elizabeth Rey. Andrea es la presidenta de Win Sports. Quizás muchos la conocieron en su labor como periodista deportiva, estuvo muchos años en la pantalla, pero ella desde hace tiempo saltó al lado del negocio y a gerenciar deportes en RCN y finalmente el año pasado convertirse en presidenta del canal deportivo más importante de Colombia. Andrea, bienvenida y gracias por acompañarnos en ese Foro Forbes. José, gracias. A ustedes gracias, a cada uno gracias por estar hasta esta hora, por quedarse y por compartir este tiempo. Yo insisto y soy una convencida. Esto lo descubrí desde que soy mamá y es que no hay nada más valioso que el tiempo, así que valoro profundamente que se lo tomen y que se queden aquí acompañándonos. Nos contabas en la entrevista que acompañó nuestra edición que cuando llegaste a la presidencia de Win Sports sentiste un poco el síndrome del impostor. ¿Cómo se pasa de ahí y saltar de ahí a empezar a tomar decisiones de alto impacto como las que tienes que tomar liderando una compañía que sabemos que factura más de 300.000 millones de pesos y en la que el 60% de sus ingresos se van a los equipos del fútbol colombiano? José, cuando el 13 de junio a mí me anunciaron, o mejor dicho, lo hicieron oficial porque fue un par de días antes cuando yo supe que iba a ser la presidenta de Win, me hicieron la propuesta a los accionistas. El 13 de junio llegó ese día y llegó estar del otro lado, porque yo siempre estaba del lado de los medios de comunicación. Y creo que voy a ser precisa, fue la primera vez en la vida que yo sentí el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque normalmente yo me he sentido muy cómoda, muy tranquila y a veces rayo en lo confiada cuando estoy ejerciendo el periodismo. Pero acá estaba enfrentándome a un escenario súper distinto, a un rol diferente. Y en ese momento yo comprendí que no se trataba como de dudar de mi preparación, de si estaba lista o no, porque yo venía muchos años preparándome para esto. Se trataba de estar desde un lugar diferente, con una exposición diferente. Y ahí fue donde yo tuve que parar, respirar y entender que lo que me asustaba tal vez era eso. Que ustedes y que todo el mundo me empezara a ver distinta, pero ¿saben algo? Esa carga simbólica que llevamos muchos, y no sé si ustedes lo han sentido, y es la carga de justificar por qué estoy acá. Y esa justificación permanente de por qué yo soy la presidenta, creo que me contrarió mucho y entendí que no era una duda o un síndrome del impostor porque yo dudara que estaba preparada para esto, sino realmente porque estaba una vez más cargando otra cosa que yo ya había naturalizado y la carga de abrir camino es una carga dura de llevar. Yo la vi desde el fútbol, desde el deporte, haciendo planta baja y ahora me estaba encontrando con una que yo ya empecé en el 2005, empecé y llevo muchos años ejerciendo el periodismo y digo yo ejerciéndolo porque yo no me voy a cansar. De hecho, mi forma de ejercer el liderazgo, que ya lo hablaremos seguramente, va muy ligada a eso. ¿Pero qué pasó? Pues yo entendí que además estaba llegando a una posición diferente y otro punto que me parece relevante compartirlo desde la manera más honesta y es que llegaba a ocupar un rol que incomoda muchas veces cuando lo ocupa una mujer. Entonces llegar ahí fue el momento donde dije, ¿qué me está pasando? Cuando me senté en la silla de esa oficina enorme que yo no estaba acostumbrada, cuando me senté en esa oficina, ese 13 de junio, dije, bueno, después de que respiré, hice mi llamada a José Manuel, que es mi mejor amigo, Acevedo, y le dije, le lloraba y tal. Después de interiorizar, de hacer la catarsis, dije, bueno, aquí la pregunta no es si estoy lista. O sea, aquí la pregunta no es si estoy preparada. Aquí la declaración de mi parte es estoy lista para asumirlo. Y muchas veces nosotros esperamos, José, sentirnos listos para creer que es el momento en el que estamos solamente capacitados para ejercer un rol de liderazgo.
Pero ¿saben algo que a mí me ha servido entender? Es que el impostor aparece permanentemente. Y el impostor no quiere decir que yo dude una vez más de si estoy preparada o no, porque yo siento que tengo la preparación. Duré muchos años construyendo esto fuera de la pantalla sin que nadie lo viera, salvo la gente de RCN. Y creo que entendí también que el impostor puede caminar al lado de uno. El tema es qué tanta visibilidad le damos y qué tanto le permitimos que sea el que nos esté hablando permanentemente. Entonces yo creo que eso fue, llegué, encontré un equipo y soy una convencida de algo que dice Steve Jobs, que decía Steve Jobs, y es que uno tiene que rodearse de gente más inteligente que uno. Y creo que ahí está la clave de las cosas. Yo llegué, me encontré con un equipo increíble. Además que creo que de verdad el equipo que tenemos hoy en Win en el comité ejecutivo para mí es el que más sabe del negocio. Y cuando me encontré con ellos, todos tuvieron la disposición de explicarme cosas y ahí viene el debate a quienes llegamos a presidir una empresa de decir, ¿tengo que saber de todo? ¿Tengo que ser experto en todo? No. Pero sí tengo que saber de qué personas me rodeo para saber cómo tomo las decisiones. Entonces ahí dije, voy a oír, a escuchar realmente, que eso es otra de las virtudes que me regaló mi oficio y lo que llevo aquí adentro, que es el periodismo. Y ahí voy a comenzar a integrar todo para hacer un liderazgo que afine lo colectivo. Y creo que ahí, eso a grandes rasgos, ya les conté toda la historia. Ay, perdón. ¿Por qué decidiste hacer el salto al lado del negocio? ¿Eras feliz viajando por mundiales, comentando partidos de fútbol? Pero esta es otra responsabilidad. Incluye liderar un equipo de más de 500 personas y también responsable por los números. Sí. ¿Por qué lo decidí? Bueno, más allá de contarles un plan de retiro que armé alguna vez, porque cuando se hace televisión, pues el tiempo pasa también y uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque la renovación es una realidad. El tiempo pasa y hay unas profesiones que tienen más espera que otras. Y yo ahí me pregunté y dije, ¿qué me apasiona? ¿Me apasiona conocer del negocio? Sí. ¿Todo esto que yo les puedo decir? Sí. Pero les voy a decir algo. Yo dije, mi comienzo fue llevando el mensaje del fútbol. Hoy mi propósito es transformar la industria del deporte. Entonces, ¿por qué yo dije qué necesito hacer para dar ese paso a meterme en el negocio? Porque en algún punto entendí que no solamente quería quedarme contando la historia de lo que pasaba en el deporte, yo quería ser una gestora que le agregara valor a la industria. Y siempre tuve claro que quería ser parte de la mesa que tomara las decisiones. ¿Para qué? Para agregarle valor al deporte, para hacer crecer esta industria que es una de las que más valor le pueden dar a nuestra sociedad. Es que a veces yo creo que nosotros hablamos de deporte y creo que todas las personas que estamos acá hemos sido en algún momento tocadas por el deporte de alguna forma, por un hijo, por un familiar, por un amor, por un equipo, por un deportista, por una afinidad. Entonces, el deporte a mí me movía, pero yo quise dar ese paso, José, justamente para eso, para poder llegar y, ¿qué hice? Prepararme, observar, conocer la estructura y decir, acá hay un poder de transformación en el que yo quiero estar lista para dar. Lo que pasa es que yo no esperaba que pasara ya. Entonces ahí es donde llega esa enorme responsabilidad de decir, no quiero solamente hacer parte de quienes están en este momento contando las mejores historias, porque el oficio del periodismo es una cosa apasionante. Me gusta ir a los mundiales todavía. No quiere decir, y de verdad me siento muy feliz. Voy a eliminatoria, yo sigo haciendo periodismo en RCN, sigo haciendo el noticiero, ya no tengo espacios de opinión. ¿Por qué? Porque me queda muy difícil ejercer opinión estando desde este rol. Pero si es para informar, yo no quiero perderlo, porque esa es mi esencia hasta que ustedes me lo permitan, hasta que la compañía para la que he trabajado toda mi vida, que es RCN, me lo permita también. Y creo que ese es uno de los puntos que me hace ver que tengo que prepararme, y ahí fue donde tomé la decisión de hacer las maestrías, de entender el negocio y de saber que quería darle una visión integral a esto. ¿Y cómo es una visión integral? Que acaparara realmente la pasión del fanático, la visión del periodismo y la eficiencia en la operación. Hablemos de Win. Hoy tienen más de 1 millón de suscriptores. ¿Cuál es la estrategia y la apuesta que estás liderando? Hemos visto que pues tienen una plataforma de streaming que está creciendo y no solo tienen los derechos del fútbol colombiano, se están expandiendo a otros deportes.
y también a otras ligas, como la Liga Árabe, ¿no? Sí, y Win es mucho más. Yo les digo algo, cuando uno encuentra el propósito en lo que hace y cuando empieza por el por qué y cuando le encuentra el sentido, entiende que nosotros tenemos esa convicción de ser más allá de una compañía que transmite el fútbol. Nosotros queremos de verdad generar y transformar esta industria y eso es lo que nosotros hacemos desde Win. Que nosotros queremos tener suscriptores, por supuesto, pasar el 1.000.000 de suscriptores, pero tenemos una enorme responsabilidad porque las audiencias han cambiado. Hoy ha cambiado la forma como nos relacionamos. Hoy el mensaje sigue siendo global, pero el destino es individual. Hoy el fanático quiere hacer parte de los hechos. Hoy el fanático no quiere quedarse necesariamente como un espectador. Y entender todo esto y saber que Win tenemos que ser unos transformadores. Nos convertimos en un ecosistema y en un ecosistema que reúne estas cosas que a mí me parecen supremamente valiosas. Tenemos la televisión tradicional, que es la televisión por cable, que tenemos 1.000.000 de suscriptores, pero tenemos WinPlay, que es nuestra OTT, es decir, nuestra aplicación, la pueden descargar, por favor. Y ahí es donde solamente estando en este lugar entendemos el valor de que a veces hay personas a las que le puede molestar, José, tener que pagar. Y es entendible, ¿cierto? Cuando veníamos acostumbrados, pero la forma como nosotros transformamos este negocio fue generándole valor y un valor no solamente cualitativo, sino cuantitativo a la industria del fútbol, entregándole el 60% de los ingresos. Y para eso necesitamos contar con el apoyo de los suscriptores. Necesitamos saber que esto está movido por la tecnología, invertimos en data, nosotros invertimos en realmente conocer, mejorar la experiencia del usuario y llevar todo esto que sea una experiencia donde la gente quiera ser parte de Win. Hay unos que les cuesta más, hay otros que les cuesta menos, pero yo cada vez que tengo la posibilidad y que los veo a los ojos, les agradezco y al que es suscriptor de Win le digo, gracias al que no apoya la piratería. Porque además indirectamente está aportándole al equipo, indirectamente está moviendo una industria y una economía que necesita sí o sí un nivel de transformación importante hoy. Has descrito tu estilo de liderazgo como uno que es horizontal y que te gusta empoderar a la gente. Sí. ¿Cómo se construye esa confianza propia, pero sobre todo en el equipo? Bueno, mi forma de liderar está muy ligada y está profundamente marcada por mi oficio, y es el oficio del periodismo. Y a los periodistas nos encanta preguntar. Y creo que de ahí se construyen las mejores conversaciones, de ahí se toman las mejores decisiones. Es cuando tenemos la valentía de hacer las preguntas correctas, cuando sabemos que construimos la verdad juntos. Y esa es la forma, porque es que a mí de nada me sirve imponer cuando yo tengo que además construir un nivel de confianza con el equipo. Yo ahora les insistía en lo que pondero el equipo que tengo, porque me ha llevado a la construcción de esa verdad, de saber que esta es una industria que necesita crecer, es una industria que muchas veces nos genera mucha incertidumbre, es una industria que nosotros decimos, ¿y cómo le llegamos a más gente? ¿Y cómo podemos hacerlo? Y la forma en la que yo puedo conectar con las personas que trabajan a mi alrededor, que son mis reportes directos, que son cada uno, les digo algo, yo vengo de ser periodista en Win también. Entonces, el recorrido, tengo el privilegio de conocer a las personas y tuve que trabajar como pares con la mayoría de las personas en el canal y eso es lindo porque creo que sin importar el rol que sea, la importancia en nuestra compañía no la define un cargo. Estamos intentando reducir esas brechas entre los cargos altos, José, con los cargos que vienen hacia abajo, porque esas líneas de sucesión tienen que activarse. Y la forma como se pueden activar esas líneas de sucesión es justamente tocando esos vínculos en la construcción de la confianza, en el liderazgo que se construye desde las preguntas, en que podemos hacerlo juntos. Y esa es la única forma para mí de llegar a la verdad. Entonces, yo no considero y no comparto, habrá quien sí lo vive así, pero en mi caso el tipo de liderazgo que yo ejerzo no es el liderazgo donde yo soy dueña de la verdad, porque me parece imposible que alguien sea dueño de la verdad. Creo que aquí es donde me atrevo a hacer las preguntas. Si no sé algo, lo pregunto sin problema. No me da vergüenza preguntar y por eso soy tan enfática en la valentía de preguntar, porque creo que eso también, cuando el líder muestra sus inseguridades, ¿qué nos pasa? A mí me parece que eso fortalece la posición del líder frente a quienes trabajan con él. Entonces creo que se construye, que esa inteligencia se construye en equipo.
Si pudieras redefinir la relación del deporte con el desarrollo económico y social del país, que sé que es un tema que te apasiona bastante, ¿qué narrativa propondrías desde la perspectiva tanto empresarial de la que hoy haces parte, como de la perspectiva de política pública que corresponde a los gobiernos? José, yo creo que la transformación, muchas veces nosotros estamos en escenarios donde creemos que todo es el que está allá arriba es el que decide y el que tiene la responsabilidad. El que está allá arriba solamente es el agente de cambio. Y yo quiero hacer una invitación gigante hoy a que cambiemos un poco ese discurso frente a la importancia y el valor del deporte. ¿Por qué? Hoy en día no existen políticas públicas alrededor del deporte. No hay quien venga acá y articule el deporte con economía, cultura, con salud, con tantas cosas, porque el deporte es un elemento de transformación de la sociedad. El deporte es educación en tiempo libre. El deporte transforma vidas y el deporte evita embarazos tempranos, drogadicción, delincuencia. Y a mí me gustaría que a veces tuvieran más en cuenta cuánto valor le agrega al deporte. Al PIB 0.25 y en los últimos 4 años 4.1 billones. Claro, uno dice, ¿cómo está generando la economía? Si yo me voy solamente en términos, porque como acá todo lo mueve es la economía o la seguridad. Esas son las dos cosas que realmente mueven las políticas públicas en el país. Entonces, lo queremos ver por ahí, se lo vendo por ahí y creo que este es un llamado también a los líderes que se han encargado de esto. Le agradezco profundamente a la empresa privada, que es la que ha hecho posible que los deportistas puedan brillar. Y aún así, tenemos nosotros la valentía, por no decir valentía con D, de exigirle a los deportistas resultados cuando no hemos nosotros acompañado el proceso, cuando nosotros no hemos sido quienes hemos realmente aportado ese valor para que el deportista tenga las herramientas. Y creo que va siendo hora donde nosotros entendamos también algo muy valioso, y es que esos deportistas que estamos acostumbrados a ver cuando opinamos desde que es que se lesiona mucho y sabemos cómo se alimentó en su primera infancia y sabemos qué oportunidades tuvo, y justamente quiero cerrar con esto frente a las oportunidades, y es que no podemos desconocer que sí o sí el deporte no es tan importante en este país. Si no, no sería el primer presupuesto que se reduce en el Ministerio del Deporte. Si no, no sería de los últimos temas en los que se habla en un debate, de los últimos temas que están en un programa de gobierno, porque es supremamente conveniente. Y eso nos ha llevado a caer en el error de exigirle más a los deportistas que a los políticos. Ustedes ven las redes sociales y esto es acribillado al deportista si se comió el gol y si no lo hizo. Gracias. Y no me va a alargar, y a mí es que esto a mí me apasiona demasiado, porque ¿saben algo? Es que si fomentamos el deporte también en las mismas compañías, ¿cuánta gente no tiene mejor salud? Deja de incapacitarse en términos de salud para trabajar. ¿Cuántos temas de salud mental no podríamos estar resolviendo alrededor del deporte? ¿Cuántas cosas, cuántos ítems de la vida en general no terminan realmente proyectados gracias al deporte? Y ¿saben algo? Yo a los deportistas los aplaudo. 1 de cada 16,000 deportistas en el mundo logra vivir profesionalmente del deporte. Y en este país, el deporte, cuando vemos a esos deportistas, y la mayoría, por no decir que el 100%, porque no sería real, ellos lo lograron. Y les digo algo, no lo lograron como una oportunidad, sino como una única oportunidad para tener una vida digna y lejos de la delincuencia. Así que creo que cada uno de nosotros podemos ser agente de cambio. Andrea, para cerrar este Foro Forbes de Mujeres Poderosas 2025, quisiera preguntarte cuál ha sido la mayor lección que has tenido jugando en las grandes ligas y qué consejo le darías a quienes quieren entrar a jugar en ellas. José. ¿Tú sabes a qué me refiero con grandes ligas? Sí. ¿Saben algo? Y es que yo creo que tenemos algo muy lindo que nos ha regalado la nueva generación. Y yo quiero hacer también un llamado hoy a que ya dejemos el discurso fácil de decir que las nuevas generaciones son generaciones de cristal, ¿cierto? Porque eso es lo que hemos repetido constantemente. Yo a las nuevas generaciones les quiero agradecer, en mi caso, haber redefinido quién quiero ser como líder.
Y a esas nuevas generaciones y a esa nueva generación le agradezco que hoy acepto ser una líder vulnerable. Soy una presidenta que no tiene que estar perfecta. Soy una presidenta que se puede equivocar. Soy una presidenta que muchas veces cuando no sabe la respuesta se sostiene en su equipo. Y soy una presidenta que entendió que no tenía que estar lista para decir sí a la oportunidad en sus temas mentales que a veces como que nos detienen las inseguridades que tenemos, que está bien sentirse inseguros y la inseguridad tiene que hacer parte de esto. Y yo sé que cuesta cuando las mujeres llegamos a lugares donde no hemos sido esperadas antes, donde tenemos que también resignificar muchas cosas y justificar de más, y justificar por qué estoy acá, y si tengo la capacidad o no. Y si tal vez alguna cosa que yo haya vivido o como crecí o como viví tenga que ser algo que anule la capacidad por la que yo llegué a construir esto. El hecho de ser líder, para mí, abraza esa vulnerabilidad. Yo la abrazo hoy y abrazo y camino al lado cuando tengo el miedo de decir esta exposición es dura y este momento es difícil y no considero ser invencible. Así que quitémonos de la cabeza y se los digo a ustedes mujeres y no es porque no les hable a los hombres, le he hablado a los hombres muchos años de mi vida. Pero hoy a la mujer que está en este rol, porque yo he estado ahí, le quiero decir, el momento no es mañana, es hoy. El tiempo de la mujer no es en un futuro, es hoy. Y cuando una mujer llega a un rol, no solamente lo transforma un sistema y eso es lo que estamos haciendo, así que créanselo. Andrea Guerrero, una de las 100 mujeres poderosas de Colombia según Forbes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. José, gracias. Les voy a decir que para despedirme, a mí, le estaba diciendo ahorita a José antes, a mí me da nervios hablar en público. Ya. Espérense porque es que ustedes sacan conclusiones sin oír del otro lado y es para que vean del otro lado. Entonces me dicen, pero usted ¿cómo carajos va a sentir nervios si usted está acostumbrada? ¿Sí o no? Eso es lo que piensan todos, ¿cierto? Listo. Yo estoy acostumbrada a hablarle a la cámara. Y el tema es súper diferente. Y yo les quiero dar las gracias por ser tan generosos hoy, tan generosos conmigo y tan generosos en este espacio y por haberse quedado y por haber compartido esto, porque he estado muy nerviosa y José lo sabe, pero no solamente por hablar en público, sino que este reconocimiento para mí es muy valioso y creo que ustedes me han dado un regalo hoy y este regalo también se lo agradezco a la revista y es que no tengo que justificar más el por qué estoy acá. Hoy me siento convencida, así que gracias. Pues muchas gracias, Andrea, y a todos, muchas gracias por acompañarnos en este foro Forbes. Los esperamos en nuestra próxima edición el próximo año.